También para pronunciarme con este recurso de reconsideración, yo quisiera también señalar de manera muy respetuosa que me apartaré del sentido que nos presenta el magistrado ponente y básicamente, sin ánimo de repetir lo que ya dijo el magistrado Reyes Rodríguez, me parece que este es uno de los asuntos complejos en torno a interpretación de cuál tiene que ser el criterio, toda vez que la propia legislación local no es del todo clara y eso es lo que puede generar pues estas dos interpretaciones. Pero básicamente lo que a mí me convence del otro sentido al que se nos presenta el día de hoy, pues es básicamente la lectura del artículo 41 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, en cuyo inciso C establece, dice hasta con 5 diputados electos mediante el principio de representación proporcional que se integra el Congreso del Estado. Y dice el inciso C, para que un partido político tenga derecho a que le sean asignados diputados de representación proporcional, deberá alcanzar por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para diputados de mayoría relativa. Y de manera subsecuente, lo que la ley electoral del Estado de Baja California, y es donde creo que existe pues una redacción que no nos aclara si lo que se refiere en ese 3% es precisamente para efectos de no considerar los partidos que no alcanzan ese porcentaje respecto de la asignación de representación proporcional, que eso creo que queda claro en la legislación, o si ese no cumplir con el 3% implica también considerarlo para, digamos, como criterio de lo que se considera como votación válida emitida para efectos de poder tener una interpretación más nítida en torno a cuál es el tamaño del Congreso y entre cuántos votos se debe dividir dichas 5 diputaciones por el principio de representación proporcional. Dice el artículo 149, se entiende por votación total emitida la suma de todos los votos depositados en las urnas para los efectos de la aplicación de la fracción primera del artículo 41 de la Constitución, que mismo que antes cité, se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas los votos nulos, los correspondientes a los candidatos independientes y a los candidatos no registrados. Y señala, en la aplicación del inciso C de la fracción 1 del artículo 41 constitucional, mismo que cité, para la asignación de diputados de representación proporcional se entenderá como votación válida emitida la que resulte de deducir dicha votación, los votos emitidos para candidatos independientes y los votos nulos. Y dice, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de dicha votación. ¿Qué entiendo yo de esta lectura? Pues que básicamente a lo que se está refiriendo este artículo 149 es precisamente a, como lo dice y como lo leí, a la repartición, dice, para la asignación de diputados de representación proporcional. Es decir, a mi modo de ver, la representación es un paso posterior a, pues evidentemente, el criterio en el cual se toman los votos en cuenta para efectos de poder dividir esas 5 diputaciones. ¿Por qué lo veo así? Porque creo que hay 2 formas de reflejar esto, es decir, si nosotros quitáramos, como lo propone el proyecto, los votos de los partidos que no reúnen el 3%, me parece que eso acaba siendo desproporcional con el tamaño real del Congreso. Y probablemente podremos decir, bueno, a nivel federal, pues eso no impacta o impacta de manera muy mínima, pues son 300 diputados a nivel de otras legislaturas, como puede ser, por ejemplo, el caso del Estado de México, que son 75 diputados.
podría eso no tener mucha trascendencia. Perdón, 200 diputados en el caso federal por el principio de representación proporcional. Sin embargo, me parece que tratándose de un Congreso tan pequeño como es el del Estado de Baja California Sur, donde tiene 21 diputados, de los cuales 5 son por el principio de representación proporcional, me parece que el reflejo más nítido de la votación para poder hacer ese cálculo aritmético en torno a cómo se repartirían esas 5 posiciones, primero bajo la lógica de premiar a los partidos que pues obtienen una mayor votación, y segunda, respetando los criterios de sobre y subrepresentación a efectos de no generar desequilibrios y garantizar minorías dentro del Congreso. Me parece que el cálculo más nítido que se hace y que desde mi interpretación tiene la lógica del artículo 41 de la Constitución del Estado y del artículo ya citado de la ley, del 149 de la ley electoral del Estado, me parece que es precisamente la de aplicar la votación total, incluyendo la de los partidos que no obtuvieron el 3% para efectos de el concepto de votación válida emitida, y posteriormente, ya para efectos de la repartición, pues solo repartir, como lo dice claramente la ley y la Constitución, a aquellos partidos que sí superan el umbral del 3%. Es en ese sentido que yo estimo que esa es la interpretación pues más razonable en torno a lo que aquí se nos pide atender, y por esa razón me apartaría del proyecto que se nos hace favor de presentar. Es cuanto, magistrada presidenta.